Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. ¿Recuerdas que en House of the Dragon hay un jovencito que pretendía comprometerse con Rhaenyra Targaryen y es confrontado por un hombre que se encuentra entre los presentes? Bueno, pues estos son William Blackwood y Jerrel Bracken, personajes inventados solo para la serie de House of the Dragon. Y aunque en los libros este evento sucede de una forma un poco diferente, es claro el mensaje que se quiere dar. Y es que estas casas han sido rivales durante mucho tiempo, y por mucho me refiero a miles de años. Así es, la enemistad entre los Blackwood y los Bracken es famosa dentro de Poniente, y es tan antigua la rivalidad que ni los eruditos se ponen de acuerdo sobre los orígenes de tal discordia. Así que si te interesa conocer un poco mejor el odio Bracken-Blackwood, este es tu video. Por lo que, sin más preámbulo, comencemos. Tanto los Blackwood como los Bracken son antiguas casas que su linaje se remonta hasta las épocas de los primeros hombres, siendo su mejor momento durante la Edad de los Héroes, o sea como hace más de 8000 años antes de la conquista de Aegon. En fin, en resumidas cuentas, los Blackwood afirman haber sido reyes en el norte, pero que fueron expulsados por los reyes Stark, ya que antes de arrodillarse prefirieron huir al sur, específicamente a las tierras de los ríos, donde levantaron su actual asentamiento, Árbol de los Cuervos, y se convirtieron en reyesuelos, mientras los Bracken también afirman que eran reyes allá en las tierras de los ríos, mucho antes de la llegada de los Blackwood, asentados en su milenario hogar Seto de Piedra. Se entiende que desde esa migración al sur, las casas se volvieron vecinas, divididas por el río Forca Roja. Los Blackwood se asentaron al norte y los Bracken al sur. Fue en este punto de la historia cuando comenzó la rivalidad. Como pueden ver, una milenaria rivalidad. Lamentablemente hay mucha información contradictoria sobre este tema, ya que cada casa tiene sus propias versiones sobre lo que es verdad en cuanto a los sucesos de enemistad. Además de que muchas de estas versiones han sido escritas por sus respectivos maestres siglos después de algunos acontecimientos. Por lo que afirmar quién está bien o quién está mal o quién inició la rivalidad es un poco más complicado de lo que parece. El primer conflicto del que se tiene registro detonó hace como entre 500 o 1000 años, dependiendo la fuente que quieras creer, antes de la llegada de los Sándalos. Esto cuando los Blackwood, ya instalados en las tierras de los ríos como reyes, conocían a los Bracken como simples señores y creadores de caballos, que forjaron espadas para molestar y usurpar a los reyes Blackwood. Mientras que los Bracken aseguran que no es así el primer conflicto, y que más bien todo se debe a la confianza que depositaron en los Blackwood, sus nuevos vecinos, quienes en un momento no eran reyesuelos, sino que más bien sirvieron como sus vasallos, pero que en un punto de la historia traicionaron y usurparon a los reyes Bracken, quitándoles muchas de sus tierras y hogares. El segundo conflicto fuerte del que se tiene registro sucedió como entre 4000 a 2000 años antes de la conquista, específicamente durante la invasión ándala. Para este punto, ambas casas afirman haber gobernado en las tierras de los ríos como reyes varias veces. Y como ambas provenían de los primeros hombres, optaron por dejar sus diferencias y se aliaron contra los Sándalos, que traían nuevas costumbres, tradiciones y además nuevos dioses. Los Bracken y Blackwood pelearon arduamente, pero fueron derrotados en la batalla del Río de las Lágrimas. Pero esto no fue lo que en realidad enemistó más a las casas, sino la religión. La gota que derramó el vaso en esta ocasión fue que los Bracken, tras la derrota contra los Sándalos, optaron por adoptar a una nueva fe con nuevos 7 dioses, algo que les favoreció en cuanto a los tratos de los invasores, mientras que los Blackwood, ofendidos y como buenos norteños que eran, a pesar de la derrota, se las arreglaron para mantener mucho de su legado cultural, como la creencia en los antiguos dioses, lo que los convirtió en una de las pocas casas sureñas que aún creen los antiguos dioses. Tras esto, los Blackwood acusan a los Bracken de haber envenenado el arciano del bosque de dioses de su fortaleza hace como 1000 años antes de la conquista de Aegon. Esto como si hubiera sido un ataque directo y una burla a sus creencias. Como podemos ver, la rivalidad es más profunda de lo que parece. Además, hay que agregarle que desde siempre, muchos de los territorios que dicen gobernar desde hace miles de años han estado en disputa, y se la viven quejándose que tales lugares les correspondían antiguamente y que se las han quitado el uno al otro injustamente. Con el tiempo estas casas han sido reyes, reyesuelos e incluso hasta señores, aunque hasta la fecha afirman y recuerdan con orgullo sus varios reinados a lo largo de la historia.
Pero bueno, se sabe que han habido numerosos acuerdos de paz entre Brackens y Blackwoods, incluso se han unido en matrimonio varias veces, pero esa enemistad siempre volvía a brotar por cualquier razón. Incluso me atrevería a decir que han existido varios amores secretos y prohibidos a lo largo de la historia, y de estos amores han surgido bastardos, como es el caso de Benedict Ríos, hijo de Bracken y Blackwood ya con influencia ándala, quien se convirtió en el primer rey ándalo en unir las tierras de los ríos bajo un solo reinado. Este bastardo nacido de ambas casas logró convertirse en rey, teniendo como seguidores y vasallos a los Bracken y Blackwood. Se sabe que adoptó el apellido Justman y su familia reinó en las tierras de los ríos por hasta 300 años. Pero no es momento para desviarnos con los Justman, aunque es importante aclarar que su paz y reinado no duró lo suficiente, y lo que siguió fue un periodo de anarquía y derramamiento de sangre. Ese reino que comenzaba a dar buenos frutos se desgarró por un siglo de guerras entre reyesuelos y señores, y como bien creerías, los Blackwood y los Bracken se encontraban entre los conflictos. Después de un tiempo, tras la invasión ándala, pero años antes de la conquista de Aegon, se sabe que la rivalidad Bracken-Blackwood continuaba. Sin embargo, este caos que se desató en las tierras de los ríos permitió que reyes vecinos llegaran a invadir sin mucho problema, y fue durante estos eventos que sucedió otro conflicto grave entre Brackens y Blackwoods, específicamente cuando los hijos del hierro invadieron las tierras de los ríos. Lady Agnes Blackwood, quien encabezó una resistencia contra el rey invasor Harwin Hoare, fue traicionada en la batalla por sus supuestos aliados, los Bracken, quienes decidieron atacar por la retaguardia a la oeste de los Blackwood. Gracias a esto, los reyes de la casa Hoare tuvieron más fácil la conquista de las tierras y lograron proclamarse reyes de las islas y los ríos. Finalmente llegó la conquista de Aegon Targaryen. Los Blackwood y Bracken apoyaron la causa del dragón y se rebelaron contra el rey Harren Hoare, conocido también como Harren el Negro. Estas dos casas fueron testigos del exterminio de la casa Hoare, su reinado y la destrucción de gran parte de Harrenhal por los fuegos de Valerion. En fin, se sabe que Aegon no otorgó el título de señores supremos del Tridente ni a los Blackwood ni a los Bracken, a pesar de su milenaria y orgullosa historia, ya que una década antes del exterminio Hoare, o sea por el 8 antes de la conquista, se habían peleado entre ellos y durante la conquista de Aegon fueron considerados casas débiles. El título y el dominio de las tierras de los ríos recayó en los Tully, casa más fuerte y leal a los Targaryen en su momento. Al parecer, este enfrentamiento entre Brackens y Blackwoods no fue tanto por culpa de ellos, sino por culpa de sus anteriores reyes, los Hoare, que buscaban provocar a las familias ribereñas y así mantenerlas débiles. Ya en tiempos de reinado Targaryen, se sabe que siguieron más matrimonios entre Brackens y Blackwoods, algunos incluso negociados por los mismísimos reyes Targaryen, con el fin de sellar la paz entre estas dos casas. Por ejemplo, se sabe que Visenya Targaryen negoció una doble boda, pero pareciera que el destino siempre buscará ponerlos en contra. Incluso el rey Jaehaerys I Targaryen, que logró mantener la paz y prosperidad en el reino, no pudo lograr evitar que surgieran nuevas disputas entre los Bracken y los Blackwood. No podemos negar que ha habido momentos en que reyes han logrado calmar la situación, pero por más que lo intenten, será algo que nadie podrá cambiar. Porque mientras los hombres recuerden cualquier afrenta sufrida por sus antepasados, no habrá paz duradera, de manera que la rivalidad seguirá, siglo tras siglo. Más tarde, por el año 112 después de la conquista, podemos notar otro conflicto entre Brackens y Blackwoods, delante de la princesa Rhaenyra Targaryen. Esto sucedió específicamente cuando a Rhaenyra se le buscaba cortejar por varios hombres en el reino. Entre ellos Harwin Strong, Jason y Tyrion Lannister, los hijos de los Lord Blackwood y Bracken, Amos Bracken y Samuel Blackwood, entre otros. Estos dos últimos se sabe que se enfrentaron a duelo por conseguir el favor de Rhaenyra, siendo Amos quien se llevó la victoria y derrotó a Blackwood. En la serie, no fue ni Amos ni Samuel quienes se batieron en duelo por Rhaenyra, sino como ya comentamos, fueron Willem Blackwood y Gerald Bracken. Estos se enfrentaron, y más que por la mano de Rhaenyra, fue por la mofa de Bracken a Willem. Además que este duelo no solo terminó en derrota, sino en muerte, siendo Willem el victorioso. Para cuando la danza de dragones estaba estallando en el año 129 después de la conquista, obviamente las casas Blackwood y Bracken estuvieron presentes y tomaron bandos diferentes. Los Blackwood se aliaron, como la mayoría de las casas ribereñas, al bando de Rhaenyra, o sea los negros, mientras que los Bracken decidieron apoyar a Aegon II Targaryen, o sea a los verdes, cumpliendo con la tradición de odiarse y enfrentarse por el resto de la eternidad.
Se explica que Samuel Blackwood fue asesinado por Amos Bracken en combate singular durante la batalla del Molino Ardiente, pero luego Amos fue derribado por una flecha supuestamente lanzada por la hermana menor de Samuel, la guerrera Alysanne Blackwood. En esta batalla el príncipe Daemon y los Blackwood derrotaron a los Bracken y tomaron Seto de Piedra, hogar de los Bracken. Tarde o temprano los Bracken acabaron cambiando de bando. Ahora adelantémonos varios años, en un punto bastante delicado de la rivalidad Blackwood-Bracken, durante el reinado de Aegon IV Targaryen, el Indigno. Se sabe que el rey tuvo muchas amantes, y dos fueron Bracken y una Blackwood. Cuando Aegon IV en el 172 después de la conquista ocupó el trono, nombró mano a Lord Bracken para poder tomar como amante a su hija, Barba Bracken. Esta le dio un bastardo 15 días antes de que la reina Naerys alumbrara a otros dos gemelos. Mientras la reina languidecía en su lecho, moribunda, la mano del rey, el padre de Barba, le pidió abiertamente a Aegon IV que se casara con su hija. Pero para cuando la reina se recuperó, se desató un escándalo, y el joven príncipe Daeron y su tío, el caballero dragón Aemon Targaryen, obligaron a Aegon a deshacerse de Barba y del bastardo. El muchacho fue criado por los Bracken en Seto de Piedra. Se llamaba Aegor Ríos. Por otro lado, otra amante del rey que se dice que era su favorita fue Melissa Blackwood. A diferencia de Barba, Melissa fue bien aceptada en la corte y respetada por el príncipe Daeron y el caballero dragón, e incluso por la mismísima reina Naerys, esposa de Aegon IV. Melissa dio al rey 3 bastardos. El más importante de estos se llamaba Brynden Ríos. Ya te imaginarás por dónde va la cosa. El bastardo Blackwood vivió con privilegios, mientras que el bastardo Bracken fue alejado. Con esto se puede entender por qué los Bracken probablemente estaban tan resentidos con los Targaryen y los Blackwood en esos momentos, avivando aún más la llama de la rivalidad milenaria. En cuanto a amantes, descartaron a una Bracken y su bastardo, pero aceptaron a una Blackwood y a sus bastardos. Qué insulto para los Bracken, supongo. Pero por si fuera poco, otra amante del rey fue Bethany Bracken, hermana menor de Barba Bracken, ex amante del rey. Buscaban que el rey se enamorara de ella para que sustituyera a Melissa Blackwood. Este plan tuvo sus frutos, y en el 177 después de la conquista, el rey, que ya era gordo y amargado, decidió llevarse a Bethany como amante, y Melissa Blackwood fue despedida. Pero por ser tan querida por la corona, los Blackwood no sufrieron mucho. Lamentablemente para Bethany, este amorío con el rey nunca floreció y terminó en tragedia, costándole la vida a ella y a su padre, la mano del rey, además de a otras personas. También durante este patético reinado de Aegon IV, el rey creía normal tomar bienes de una casa noble para dárselos a otra con el fin de cumplir sus gustos. Y otra vez los Bracken sufrieron las consecuencias, como sucedió con las colinas conocidas como las Tetas, que pertenecían a los Bracken, pero fueron obsequiadas a los Blackwood. Esto era como añadir más leña al fuego, el cual ha estado prendido desde hace miles de años. Antes de la muerte de Aegon IV, este legitimó a sus bastardos, lo que provocaría caos y sangre en el futuro de los reinos. Este caos es conocido como las rebeliones Fuego Oscuro. Si quieres saber a fondo la historia de todas las rebeliones Fuego Oscuro, te recomiendo ver mis 2 videos sobre este tema, la parte 1 y la parte 2. Te lo dejo aquí arriba o podrás encontrarlo abajo en la descripción de este mismo video. En fin, los Bracken y Blackwood tuvieron tanto que ver en el origen de la primera rebelión que es imposible no hablar de ellos. Se sabe que Daemon Fuego Oscuro fue el líder rebelde contra los Targaryen, ya que reclamaba tener más derecho al trono que el rey Daeron II Targaryen. Pero al parecer fue un bastardo Bracken quien originó la rebelión por medio de manipulación y odio. Así es, ese bastardo que fue legitimado por su padre era Aegor Ríos, quien tenía un profundo resentimiento contra los Targaryen y contra los Blackwood, los cuales fueron sumamente consentidos durante el reinado de Aegon IV Targaryen. Se entiende que Aegor odiaba a su hermanastro Brynden Ríos y a su familia Blackwood, sobre todo porque Brynden fue aceptado en la corte y familia real, mientras que a él lo mandaron de regreso a su casa y mataron a sus familiares. Por ello y más, como tradición, Brackens y Blackwoods estuvieron involucrados en las rebeliones Fuego Oscuro, obviamente en distintos bandos. Con el tiempo, los Bracken y Blackwood siguieron teniendo sus diferencias. Por ejemplo, cuando Otto Bracken en un torneo mató a Quentyn Blackwood, reanimando la llama de la enemistad.
Este suceso dio origen a una guerra interna durante el reinado de Aerys I Targaryen entre los años 209 al 221 después de la conquista. Esto específicamente cuando Otto Bracken iba a ascender como cabeza de su casa. Los Blackwood no lo querían como vecino por lo que pasó con su antepasado en el torneo, pero por suerte para los Blackwood, Brynden Ríos, que ejercía como mano del rey, se encargaría de siempre apoyarlos. Al final era su familia, además del poco respeto que les tenían los Bracken por su hermanastro Aegor Ríos, su peor rival durante las rebeliones Fuego Oscuro. El tiempo pasaba, morían reyes y nacían nuevos, pero la enemistad parecía nunca desaparecer. Incluso hasta en el reinado de Aerys II Targaryen hubo conflictos entre Brackens y Blackwoods, entre los años 262 al 283 después de la conquista. Como esa vez cuando Tywin Lannister intentó arreglar una disputa fronteriza entre estas dos casas, tratando de dar un molino en disputa a los Blackwood, pero su Alteza invalidó la sentencia y otorgó el molino a los Bracken. O también durante este reinado, Hoster Tully, padre de Catelyn, muchas veces tuvo que lidiar con sus fricciones. Durante la rebelión de Robert, es posible que ambas casas respondieran al llamado de los Tully en contra de los Targaryen, aunque se entiende que los Blackwood pudieron haber permanecido leales a la corona. En eventos recientes, los Blackwood y Bracken apoyaron a la causa de Robb Stark y respondieron al llamado de los Tully. Y a pesar de que actualmente son vasallos de la casa Baelish de Harrenhal, tras la caída de la casa Tully durante la Guerra de los Cinco Reyes, los Blackwood seguían siendo fieles partidarios de los Stark y los Tully, mientras que los Bracken, que en un punto de la guerra tras la muerte de Robb y la Boda Roja, decidieron rendirse ante el Trono de Hierro y emprender una lucha contra los Blackwood. Estos viajaron desde Seto de Piedra hasta el Árbol de los Cuervos y sitiaron el asentamiento Blackwood. Lord Blackwood se negaba a entregar su fortaleza y a sus hombres a los Bracken, lo que lleva a Jaime Lannister a buscar una solución al problema. Con habilidad, logra llegar a un acuerdo entre estas dos casas, siendo uno de los que ha logrado instaurar una paz momentánea entre los Bracken y los Blackwood. Y eso sería todo de momento, mis descendientes valirios. No está de más agregar que el árbol supuestamente envenenado de los Blackwood allá en Árbol de los Cuervos, literal está plagado de cuervos, y cuando Jaime Lannister preguntó al respecto, se le respondió que vienen al atardecer para posarse en sus ramas, tal como llevan haciendo durante milenios. Nadie sabe cómo ni por qué, pero el árbol los atrae todas las noches. ¿Qué tendrá este árbol que los cuervos se posan en él? ¿Cuál crees que será el futuro de esta rivalidad Bracken-Blackwood? Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.